Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, vamos a ir con el tema de equipo de rayos X, chicos. ¿Está bien? Habíamos dejado, vamos a ir con el equipo de rayos X. ¿Sí? Estamos en la parte de el tubo de rayos X, ¿sí? ¿Se acuerda que yo le había mencionado que el equipo de rayos X se podía dividir en tres grandes partes? ¿Está bien? El tubo de rayos X, después la parte de baja y alta tensión, que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿sí? Que en eso vamos a ondear, digamos, porque tendremos que meternos mucho digamos, en corriente eléctrica, con que sepan algunos temas de, someramente, digamos, bueno, qué cosas hay que tener cuidado o qué cosas hay que tener en cuenta, ya es suficiente. Y después la parte de comando, que sería la parte de consola, ¿está bien? Donde vamos ahí a meternos un poquito también. Pero el corazón más importante es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el tubo de rayos X es donde de alguna manera se pone de manifiesto cosas que estuvimos viendo por ahí, ¿está bien? Y que de alguna manera es el resultado o el resumen de las cosas que vimos por ahí en forma separada, ¿está bien? El tema de efecto Compton, la generación de rayos X, bueno, ahora lo vamos a ver en vivo y en directo, toda la parte que tiene que ver con eso, ¿está bien? Y la clase pasada habíamos visto, ¿está? Entonces, siguiendo en esa línea, nosotros habíamos dicho que el tubo de rayos X había como dos grandes partes. Había una parte que tenía esta forma, si nosotros lo vemos de perfil, ¿no? Tiene una parte así media cónica, con un eje, y después tenemos toda una carcasa, en línea punteada voy a hacer toda una carcasa, ¿sí? Donde esta carcasa, habíamos dicho que interiormente había esta parte cónica que llamamos nosotros ánodo, ¿sí? Y habíamos dicho que este ánodo hay de dos tipos. El ánodo estacionario, el estacionario y el rotatorio, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada. Habíamos dicho que el estacionario se utilizaba para la parte de odontología, donde se utilizan valores, digamos, menos, digamos, no tan altos, digamos, de tensión y demás, para sacar en su momento esas placas de la parte de dental y demás. ¿Está bien? Pero nosotros, para, digamos, para más en forma general, lo que utilizamos es un equipo de rayos X donde el tubo, especialmente de rayos X, iba a ser rotatorio. ¿Por qué rotatorio? Porque justamente este tipo de ánodo, más allá de la forma que tenga, gira a gran velocidad y por eso, ¿por qué rota? Va girando, ¿está bien? Aquí hay un eje que sale fuera de este tubo, que este tubo es, habíamos dicho que estaba constituido era de vidrio, ¿está bien? No un vidrio común, sino era un vidrio que tenía que de alguna manera absorber grandes temperaturas que se generaban interiormente. ¿Está bien? Entonces tenía que aguantar esa temperatura, altas temperaturas. Y fuera de ese tubo, este eje va a una parte que dijimos que era un motor, que es el que hace que este eje gire, ¿está bien? Y vaya girando en sí el ánodo, ¿está? Después habíamos visto que había otro sector donde nosotros podemos suponer que había, digamos, como un rulo de filamento, ¿sí? De alambre, que nosotros llamamos filamento, ¿está bien? Y después unas plaquitas acá, unas plaquitas que habíamos dicho que se llamaban copa de enfoque. Copa de enfoque. ¿Está bien?
algo que me olvidé decirles y que era fundamental, que dentro del tubo, si bien esto es lo que se conoce como ánodo, esta parte constituida por el filamento y estas dos placas llamadas copa de enfoque, constituyen lo que se denomina cátodo del tubo. ¿Está bien? Entonces, toda esta parte, entre el filamento y las copas de enfoque, son lo que se denomina cátodo. Es el cátodo del tubo. ¿Está bien? Luego hemos dicho que había un problema acá de alta temperatura, entonces para amortiguar esa temperatura, todo esto estaba de alguna manera contenido en aceite. ¿Está bien? En aceite, toda la vuelta, ¿sí? Que la función que tenía ese aceite era de amortiguar la temperatura, las altas temperaturas que se generaban acá interiormente. ¿Está bien? Acá habíamos dicho que había una ventana donde van a salir, digamos, los rayos, ¿sí? Los rayos X que van a ser de nuestro interés, ¿está bien? O de nuestra, digamos, de nuestro interés para la utilización que le queremos dar posteriormente. ¿Está? Y que después, obviamente, acá si se va a generar radiaciones, esas radiaciones digamos, por cuidado y protección, van a salir hacia todos lados. ¿Está bien? Entonces, para no poner en peligro al paciente y justamente al técnico radiólogo, y más allá digamos, del paciente y del técnico radiólogo, poner en peligro a otras personas, entonces se recubre todo esto, está recubierto por plomo. ¿Está? Había dicho que el plomo es un material, digamos, dentro de todo que tiene un costo considerable, dentro de todo, dentro de los parámetros normales, por decirlo así. Era maleable, un material maleable que se puede adecuar según la forma que se quiere envolver cierto objeto, por ejemplo, y que de alguna manera, por tener un número atómico 82, o sea, un elevado número atómico, eso hace que tenga una gran cantidad de electrones en sus órbitas y que pueden de alguna manera asegurar o dar grandes posibilidades de que la generación de estos rayos logren impactar de alguna manera con esos electrones de las órbitas de los átomos, estos de plomo, amortiguando sus velocidades, haciendo que sean cada vez más peligrosos. Y si llega a haber alguno que sale al exterior, digamos, su velocidad o su energía con la que sale, no sea, digamos, peligrosa. ¿Está bien? Entonces, esas son más o menos las capas que tiene, digamos, el tubo por afuera. ¿Está bien? Tiene interiormente el tubo de vidrio, después está recubierto por aceite, y después, más allá, una capa más externa, todo recubierto por plomo. ¿Está? Después habíamos dicho que el filamento, lo habíamos hablado por otra parte, habíamos dicho que si logramos pasar una cierta cantidad de corriente por este filamento, nosotros podríamos lograr que este filamento se caliente. ¿Está bien? Este alambre se caliente. Pero si nosotros hacemos pasar una corriente considerable, hasta podemos hacer que ese filamento se ponga al rojo vivo y exista tanto calor que va a hacer que los átomos de este material, ¿sí? Acuérdense que los electrones giran a una cierta velocidad en un átomo, ¿está bien? En las órbitas, estos electrones. Entonces, la temperatura generada acá va a hacer que los electrones de los átomos que constituyen este filamento giren a gran velocidad y de tal manera que la fuerza centrífuga de estos electrones le gane a la fuerza que le hace el núcleo. De tal manera que vamos a obtener como resultado final que este electrón logre salir despedido de la última órbita de esos átomos. ¿Está bien? Entonces acá vamos a tener todos electrones libres. Habíamos dicho que vamos a tener todos electrones libres que iban a estar dando vuelta por ahí. ¿Está? Y que habíamos dicho que este filamento, para que aguante gran temperatura,
estaba constituido por un material que tenía que ser resistente a las elevadas temperaturas, ¿está bien? Muchas veces uno de los materiales que se utiliza acá es el tungsteno, ¿sí? Una porque, digamos, es un elemento que aguanta grandes temperaturas, y también porque el tungsteno tiene un número atómico muy alto, ¿está bien? ¿En qué estas cosas que yo repito de muy alto? Bueno, según para el caso, el hombre lo aprovecha. Lo mismo que yo le decía para el plomo, tiene un Z de 82, hace que tenga gran cantidad de electrones, entonces como que el hombre hizo esto ¿para qué? Para hacer como una barrera de contención y asegurarse que aquellos rayos que se generen interiormente y quieran salir, bueno, asegurarse de alguna manera que traten de chocar con esos electrones, y esa sucesión de choques que van a suceder en esta zona, haga que la radiación pierda energía en esos choques. Y si llega a salir alguno, que salga con muy poca energía, tal que se desvanezca a poca distancia, ¿sí? Y no dañe, digamos, al entorno. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, bárbaro. Pero en este caso, ¿para qué utilizo otro elemento de un número atómico elevado? Porque acá le da al hombre otro aprovechamiento. ¿Y cuál es? Bueno, si tengo que generar acá electrones, porque necesito los electrones para otra cosa posterior, yo necesito en esta zona algo que me genere mucha cantidad de electrones. Y si justamente el material con el que está constituido el filamento es de número atómico muy elevado, quiere decir que va a tener en sus órbitas muchos electrones esos átomos. Entonces, por la acción de la temperatura, es como que voy a tratar, eso me va a ayudar a que acá se generen muchos electrones libres. ¿Se entiende cuál es la idea, chicos? Entonces, por eso, según la situación, es como que el hombre aprovecha esos materiales con elevado número atómico. ¿Está? Ahora bien, nosotros lo que habíamos dicho que llegamos ahí y los electrones quedaban quietos dando vuelta por ahí, ¿está bien? Y la idea es que otro de los problemas que había en sus inicios es que estos electrones empezaban a quedar libremente por ahí, hasta que de alguna manera se lograba generar una nube, que se llama una nube electrónica, que de alguna manera obstaculizaba todo lo que va a venir, el tema de la generación de los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que vino después? Bueno, después apareció lo que se conoce como copa de enfoque, porque de alguna manera acá se encontró con otro problema, los investigadores, por decirlo así. Decir, bueno, nosotros necesitamos que lleguen electrones acá porque estudiamos que si había electrones que iban con gran velocidad y chocaban en un átomo de un material y lograban sacar electrones del núcleo cercano, después se formaba una radiación. Entonces decir, bueno, pero necesito electrones que vengan con gran velocidad. Que lleguen con gran velocidad acá, pero ¿y si acá están los electrones dando vuelta así en el aire? Entonces no lo voy a lograr nunca. Entonces alguien dice, bueno, para no tenerlos todos acá dando vuelta, vamos a juntarlos de alguna manera, para después ver si todos están juntitos y que vengan todos y se acerquen a este elemento que se llama ánodo. ¿Está bien? Entonces ahí viene el tema de la copa de enfoque. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner acá un elemento, aguántenme que voy a poner un trapito aquí y voy a bajar el volumen de esto. Voy a bajar el volumen. Ahí estamos. Entonces acá viene el tema de lo que se conoce como copa de enfoque. ¿Está bien? La copa de enfoque generalmente tiene un potencial. Y el potencial, digamos, es del mismo signo que los electrones. O sea, los electrones que están acá, los voy a hacer en grande para que se note,
esta parte, ¿está bien? Es como que le saco una foto y lo agrando, ¿está bien? Perdonen si distorsiono un poco el dibujo. Viene algo así. Y los electrones que tienen carga eléctrica negativa, los voy a tener ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dijeron en esta parte? Dijeron, bueno, pero si nosotros tenemos que juntar, necesitamos que de alguna manera hacerlos pasar por tal lado, o seguramente van a estar dando vuelta por ahí, y cuando estos electrones que salen acá, digamos, este filamento, salen los electrones desprendidos y pasan por este sector o esta zona, es justamente donde acá estas dos placas van a tener un potencial negativo. ¿Qué significa el potencial negativo? Que van a tener dos regiones formadas con átomos, ¿sí? Donde tiene en su última órbita un electrón de más, o sea, iones negativos, ¿está bien? Iones negativos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos iones negativos? ¿Qué es lo que van a hacer estos iones negativos? Estos iones negativos, al tener el mismo signo, por decirlo así, o la misma carga eléctrica, ya que los electrones tienen carga eléctrica negativa, ¿qué es lo que habíamos dicho, estos iones negativos, cuando hablamos de la parte de corriente eléctrica? Van a querer buscar algún lugar, alguna región donde exista iones positivos, o sea, átomos con faltante de electrón en su última órbita. ¿Para qué? Para que entre ellos hacer como un pasaje de electrones y estabilizar dichos átomos. Pero acá, al encontrar estos iones que tienen en su última órbita un electrón de más, por eso se llaman iones negativos, hacen que estos electrones que están por ahí muy cerca, exista lo que nosotros se conoce como repulsión, por tener la misma carga. ¿Está bien? Entonces, esa repulsión hace que los electrones, ¿sí?, se alejen de estas placas, yendo hacia la parte central, hacia esta parte central. ¿Está bien? Obvio, la pregunta que habíamos dicho en la clase pasada es la siguiente, es decir, pero estos electrones en sí, cada uno tiene carga eléctrica negativa, o sea que entre ellos también va a haber repulsión. Nosotros lo que habíamos dicho es decir que sí, y va a haber repulsión. Pero quizás no va a ser tanta la repulsión comparada con la repulsión que le van a hacer estas dos placas. ¿Está bien? Es como que van a estar ahí juntitos de alguna manera, separados por la repulsión entre los electrones entre sí, pero que el potencial de estas placas vamos a hacer que se junten los electrones de alguna manera en la parte central. ¿Está bien? ¿Estamos? O sea que cuando decimos nosotros qué función cumple esta copa de enfoque, es concentrar los electrones en la parte media, de alguna manera. ¿Está bien? Y ahí viene el jueguito. Es decir, bueno, vamos a suponer que tenemos 5 iones negativos y 5 iones negativos acá, y hacen que estos electrones se junten ahí en una parte zona media, digamos, por ahí. Pero ¿qué llega a pasar si acá tuviese mayor cantidad de iones negativos esta placa? Quiere decir que acá existiría mayor repulsión a los electrones. Y entonces estos electrones, más allá de entre ellos tener una cierta repulsión, no importa, pero estas cargas le van a hacer tanta repulsión que va a hacer que estos electrones, aún así entre ellos, se junten más en la parte media. Entonces estos electrones van a estar, digamos, más pegaditos. ¿Está bien? Más allá de la repulsión que hay entre electrón y electrón, pero van a estar más pegaditos porque estas placas le generan mayor repulsión a la que tienen entre ellos mismos, más allá de la que tengan ellos mismos. ¿Se entiende? Entonces, bien, ya ahí, Entonces, digamos, profe, ¿cómo? una consulta. Decime. Mientras em, más negativos se encuentren en las placas, más concentrados están los electrones, o sea, Exacto, más unidos. unidos, más Listo. juntitos. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, sí. Gracias, El profe. efecto, el efecto contrario sería, ¿está bien? Si tiene menos cantidad de... Profesor, Sí, decime. no, disculpe, pero una consulta.
Pero eso va a depender de lo que nosotros apliquemos al equipo, digamos. Claro. En función de eso, no me quiero adelantar, pero me imagino que es por ahí, ¿no? Claro. ¿Está bien? Sí, sí, dependiendo de, tiene que ver con todo. Generalmente este valor es, digamos, es un valor que a veces viene fijo, porque es como que uno no lo toca, porque lo que uno toca con la consola generalmente es la corriente acá de filamento, ¿está bien? Es lo que va a generar mayor cantidad de electrones acá o menor cantidad de electrones, ¿está bien? Acá de alguna manera ese valor va a tener un determinado potencial fijo generalmente, ¿está bien? Pero lo que yo aprovecho acá es decir, bueno, practiquemos un poquito lo que vimos y decir, bueno, ¿qué pasa si acá tuviese mayor cantidad de cargas? Bueno, obviamente, por lo que nosotros estuvimos viendo en alguna clase de corriente eléctrica, bueno, el tema de las cargas van a hacer que los electrones se junten más en la parte media. Y el efecto contrario es, ¿qué pasa si ahora en vez de tener 5 tengo 4? Tengo 4 iones negativos de cada lado. Bueno, estos electrones van a tener menos, digamos, repulsión, entonces como que no van a estar tan concentrados en el medio, sino que es como que van a estar un poco más despegados entre ellos. ¿Se entiende la idea? Un poquito como para aprovechar esos conceptos que aprendimos que tiene que ver con atracción, repulsión entre cargas eléctricas. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, bien, ya los concentramos. Listo, tenemos un problema menos, pero decimos, bueno, pero nosotros tenemos que llegar, que lleguen hasta esta zona. Entonces justamente decimos, bueno, en el ánodo, ¿sí? Este ánodo, más allá de estar girando a gran velocidad, ¿sí? Va a tener, de alguna manera, este material que va a estar girando, va a estar conectado a un eje, y que de alguna manera está conectado a un potencial, a alta tensión. ¿Está bien? Pero nosotros decimos, bueno, vamos a hacer que este eje, digamos, esta zona, esté lleno de alguna manera de iones positivos. ¿Está bien? Va a tener un potencial positivo. ¿Por qué? Porque va a estar conectado, es como si estuviese conectado al polo positivo de la pila, al borne positivo de la pila. Bueno, algo así. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer justamente estas cargas o estos iones positivos en esta zona? Al ver que están los electrones muy cerca, quizás va a hacer que por tener diferente carga, esto positivo con esto negativo, exista un poder de atracción entre ellos. ¿Está bien? Haciendo que estos electrones vengan a una determinada velocidad. Vamos a poner una flechita corta indicando que vienen a una velocidad determinada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora a esta región ustedes en la consola le ponen mayor voltaje? ¿Qué significa mayor voltaje? Es justamente dar en esta zona mayor cantidad de iones positivos. ¿Está bien? Mayor cantidad de iones positivos. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que estos iones, al hacer más, le generen mayor poder de atracción a estos electrones de acá. Entonces, estos electrones de acá no van a ir a esta velocidad, sino que van a ir a una velocidad mayor. Vamos a ponerlo con una flechita más grande. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta región va a tener más iones positivos. Entre ellos, generan mayor poder de atracción a estos electrones que se generen acá. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo me adelanto, hago un paréntesis acá, me adelanto para que vean, ¿sí? ¿Qué es lo que va a comandar la consola cuando ustedes tengan que sacar una placa radiográfica? En la consola ustedes tienen que manejar, según la placa que tengan que sacar, un voltaje. ¿Está bien? Ustedes le dicen tantos kilovolt pico. Tienen que poner 130 kilovolt pico, después vamos a ver las unidades y eso. Pero cuando habla de kilovolt, es voltaje. ¿Qué es lo que va a ser voltaje de fondo? Quisiera saber uno como técnico radiológico. Es aumentar esto. Van a estar aumentando esto de alguna manera de fondo. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que exista estos electrones que se van a estar generando por acá,
choquen con mayor impacto que si este potencial fuese menor. Van a lograr que choquen con mayor impacto. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Está bien? Y otra cosa en la consola que ustedes van a ver también es el tema de la corriente que van a estar manejando de filamento. Entonces, cuando le den mayor corriente de filamento, van a estar, digamos, imaginando que acá esto se pone más al rojo vivo y hay más desprendimientos de electrones. Entonces acá ya no va a haber 6, sino va a haber 100. ¿Para qué? Para que después vayan más electrones y choquen contra el átomo. ¿Se entiende más o menos la idea? Esos van a ser parámetros que van a estar ustedes manejando desde la consola. ¿Está? Me queda un minuto, salimos un ratito y nos volvemos a meter. ¿Vamos? Somos 23. Vamos, chicos.